Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Nuestro pastor me notificaba ayer en el estacionamiento. Así que la verdad no quería mucho predicar porque a mí me gusta preparar los mensajes y meditarlos. Pero uno siempre tiene que estar preparado para servir al Señor. Le invito a que busque en su Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer hasta el versículo 21. Leo en el nombre del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Tome asiento nomás, mi hermano. Ruego al Señor que a través de su Espíritu Santo Él me dirija en esta mañana para poder predicar su evangelio. Recordaba a la hermana Yamila que hablaba del hermano Juan Luis Guerra, y yo me recordaba que en la universidad a mí me molestaban con Juan Luis Guerra, porque justo yo estaba en la universidad cuando él sacó un disco cristiano, que era y el caballito de batalla de ese disco era la avispa, la canción de la avispa, y a mí me molestaban porque ponían esa canción mis compañeros de la universidad y la bailaban, y decían, así debe estar el Daniel en la iglesia, decía. Y resulta que bueno, no era una broma malintencionada, ¿cierto? Era para reírse. Pero resulta que una vez me preguntó un compañero y me hizo una pregunta, pero como para pillarme. Y me dijo, ¿por qué en la Biblia el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento? Y él me hizo esa pregunta porque entendía así la Biblia, que había una diferencia entre el carácter de Dios en el Antiguo Testamento distinto al carácter que se nos muestra en el Nuevo Testamento. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero es muy frecuente hacérsela. Y yo le decía que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos, ¿cierto?, a Dios que castiga a Egipto con las plagas y con la muerte de los primogénitos. Dios apoya, ¿cierto?, a su pueblo y conquistan la tierra prometida. Dios está en medio de las batallas, que las batallas son violentas, son acontecimientos violentos. Y ellos pensaban que en el Nuevo Testamento era distinto, que Dios era solamente puro amor. Pero nosotros vemos también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento el libro del Apocalipsis, que es, ¿cierto?, cómo se describe que Dios desata su ira santa en un mundo que ha vivido sin Dios, y que no solo eso, sino que también se ha rebelado contra Dios. Entonces, me hacía mucho ruido esto, porque mi esposa me contaba que tenía un compañero, un profesor de religión, y ella le dijo que también era cristiana,
y él le dijo, pero yo creo en un Dios de amor, un Dios de amor que ama a todo el mundo, un Dios de amor. Y la verdad es que Dios es amor, eso dice la Biblia, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el amor de Dios también está relacionado a que Dios es un Dios santo. Cantábamos recién, ¿cierto? Canta la creación, santo. ¿Y qué significa esto? Que Dios es amor y que también Dios es un Dios santo. Y la santidad es un atributo de Dios que lo hace ser apartado del mal. Como Dios es santo, Él no puede morar con el pecado. Además de esto, la santidad exige que el pecado no quede sin una justa retribución. O sea que Dios, al ser santo, Él exige que el pecado, que la maldad, reciba una justa retribución. Nosotros vemos, por ejemplo, ahora en nuestro país, cómo había un tipo, un abogado, que este señor tenía contactos con jueces, con servicios públicos, y muchas de las causas donde sus clientes estaban involucrados, él interfería en los juicios para que la condena no sea una condena más amigable, más aceptable para sus clientes. Eso aparte de varias otras cosas que hacía. Entonces vemos, por ejemplo, hoy que muchas veces la justicia que nosotros vemos en la televisión, lo que ocurre en nuestro país, no es una justicia real, es una justicia que es bastante manipulada. Pero Dios es un Dios justo y su santidad involucra que hay una justicia, que tiene que haber una justicia, y esa justicia de Dios es implacable, es terrible. Dice la palabra, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y vendrá el día en que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces lo que vemos aquí nosotros en Juan capítulo 3, ¿cierto? Del versículo 16 en adelante, que debe ser tal vez el texto que más se conoce de la Biblia, recitados por todos, ¿cierto? En la calle. Es bueno este texto para predicar el Evangelio a la gente. Pero cuando seguimos leyendo, ¿cierto? Más abajo, vemos también que el Señor habla esto, de que hay dos tipos de personas, los que creen en Él y los que no creen en Él. Entonces, se clasifican dos tipos de personas. Primero, los que se salvan. Leamos el versículo 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, claro, hay algunos que son los que se salvan. El versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Y ahí está la salvación, ¿cierto? En creer en el Señor. Entonces los que se salvan, ¿cierto? Son los que creen en el Señor. La salvación se produce cuando la persona cree en el Señor, el que realmente cree, practica la verdad y viene a la luz para que se vean que sus obras son hechas de Dios. Leamos, ¿cierto? El versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Eso, los que se salvan. El que se salva cree, el que se salva practica la verdad y el que se salva viene a la luz.
Pero también hay características. Este mismo texto nos habla acerca de características de los que no se salvan. Y los que no se salvan, ¿por qué no se salvan? ¿Por qué son condenados? Versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la condenación es por no creer en la obra de Jesucristo. Versículo 19. Aunque Dios envió a su Hijo al mundo como la máxima prueba de amor, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, no solamente no creen, sino que prefieren no amar y no recibir el amor de Dios en sus vidas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces no solamente no creen, no solamente aman más las tinieblas, sino que además de esto, versículo 20, aborrecen la luz. Esta palabra viene del griego miseo, que significa odiar, aborrecer y despreciar. Por lo tanto, el que no cree es condenado, el que no cree rechaza el amor de Dios y no solamente lo rechaza, sino que lo aborrece el amor de Dios. Eso significa rechazar el amor de Dios. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo que hacen, ¿cierto?, es que no quieren que sus obras sean reprendidas, o sea, no les gusta que le digan lo que hacen mal. Por lo tanto, nosotros, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? Parecen duras estas palabras, ¿cierto? En una oportunidad Jesús se va a la gente y le dicen, estas son duras tus palabras, ¿quién va a poder resistirlas? Y el Señor le dice a Pedro y le dice a los discípulos, ¿acaso queréis iros vosotros también? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Entonces, nosotros venimos a la iglesia para que el Señor nos consuele, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos fortalezca. Pero también venimos para que el Señor nos corrija. Y tenemos que ser capaces de venir aquí y a veces el Señor nos corrige a través de su palabra, pero nosotros preferimos oír la verdad que oír la mentira. Y si esa verdad tal vez nos molesta, nos incomoda, nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes como para decir, en esta área de mi vida yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar. ¿Cuál es el problema hoy en día en muchas iglesias? Hoy día vivimos en un mundo, ¿cierto?, en que el ego del hombre se ha exaltado por sobre Dios. En la Edad Media la gente esperaba y se guiaba por lo que las autoridades les decían, pero después ha venido, ¿cierto?, una revolución, el humanismo, y hoy en día vemos que el ego moderno se ha exaltado por sobre Dios. Tal es el punto así que nosotros vemos hoy en las noticias que nos dice el mundo, ¿cierto?, la cosmovisión, la forma de pensar de hoy, que nosotros decidimos qué es lo que somos. Ya ha llegado tanto a extenderse esto que yo he visto un hombre que se creía un dálmata y dijo yo soy dálmata y se vestía como dálmata y se creía un dálmata. ¿Por qué? Porque es exaltado el ego moderno, o sea, del hombre moderno. El hombre moderno decide lo que es y lo que hace y decide más encima lo que está bien y decide lo que está mal, pero alejado de toda verdad de Dios. Y este tema
el que ocurre en el mundo también se ha acercado mucho a la iglesia. La iglesia no quieren ser corregida. Obviamente hay formas de corregir. O sea, si usted viene y todos los días es pura hacha, ¿cierto? Todo es malo, todo, nada se puede. Dios no entra ahí, hermano, no entra al cine. Dios se baja cuando pasa los 100 kilómetros por hora, ¿cierto? El cabello más largo involucraba más santidad para las mujeres. No sé si se acuerdan de esos tiempos. Que todavía hay. Pero a lo que voy es que la otra vez estábamos en una clase de escuela dominical y nuestro hermano nos decía que Jesús, en el Evangelio según San Juan, se describe a Jesús lleno de gracia y de verdad. Y él nos decía que no es solamente que, yo voy a decir la verdad, duélale a quien le duela y moleste a quien moleste, sino que también es gracia, es misericordia. Hay formas de decir las cosas. Entonces, la iglesia de hoy, mucha gente acomoda el mensaje para hacerlo más aceptable y para llenar, ¿cierto?, a esta persona, al ego del hombre moderno. Entonces, muchas iglesias han modificado el mensaje para hacerlo aceptable al mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mantienen solo el amor de Dios, pero quitan que Dios también es un Dios santo. Le quitan la santidad a Dios. Y estos atributos no son que puedan trabajar separados, sino que siempre tienen que estar juntos, el amor y la santidad. Entonces adaptan el Evangelio al gusto de la congregación. Hay un pastor que se llama David Wells. Él dice: la sociedad quiere un Dios que sea todo aceptación y nada enjuiciador. Dice además: a menudo la iglesia se ha visto tentada a adaptar la fe cristiana a su contexto, en vez de confrontar el contexto cuando ha sido necesario. En vez de llegar a ser una visión alternativa de la vida, la fe cristiana se ha convertido a menudo en un eco, en muchos aspectos, de lo que está sucediendo en este tipo de cultura hipermodernizada. De ahí tenemos el Evangelio de la prosperidad. Su Dios, el Dios del Evangelio de la prosperidad, de abundancia, con un ánimo generoso, hará derramar copiosamente sus bienes sobre nosotros. Salud, riqueza, felicidad y autorrealización. Si no lo tenemos, es porque no hemos recibido esas cosas, es porque no tenemos fe. O sea, es nuestra culpa, ¿cierto? Entonces, utilizan la fe no en el sentido de una fe que me lleva a ver a Cristo, sino que a una fe para alcanzar cosas. Hace poco tiempo atrás escuchábamos a un pastor frente a las máximas autoridades y decía, los hermanos que ganen de 2 millones de pesos para arriba, dígame, pues hermano, si esto es por fe, ¿cierto? Se ha metido el evangelio de la prosperidad. Puede ganar 2, 3, 4, 5, gloria a Dios, pero si no tiene un buen uso de sus finanzas, no le va a alcanzar. Entonces, se ha moldado y se ha quitado, en este siglo XXI, se ha quitado este atributo de Dios que es la santidad. Indiscutiblemente de esto, Dios es un Dios de amor. Y un Dios de amor es aquel Dios que ama. Así que si nosotros estamos aquí es porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Y como Dios nos ama, en realidad Dios quiere que estemos bien. Y si el Señor nos llega a mandar pruebas, es para que nosotros nos fortalezcamos en su confianza a Él. Si no todo es bueno, si también vivimos dificultades, problemas, aún así Dios igualmente nos ama. Pero Dios quiere que nosotros
crezcamos en fe, en Él. Dios quiere hacernos trabajar tal vez un área de nuestra vida que no está sometida a la voluntad de Dios. Y también Dios nos prueba para mostrar su gloria, para que nosotros veamos la gloria del Señor. Así como Dios nos ama realmente, Él, independientemente de la situación que usted está pasando por difícil de la prueba, Dios le ama. Y Él no le ha desamparado y no lo va a desamparar nunca. Porque es un Dios de amor, que lo ama. Dios envió a su Hijo a Jesucristo, ¿cierto? Para que Él viviera una vida santa, sin pecado. Cosa que nosotros no podemos cumplir, ¿cierto? Para vivir una vida santa y morir como nuestro sustituto. Ese es el significado de la muerte en la cruz, es que Cristo Jesús muere como nuestro sustituto para satisfacer la ira santa de un Dios justo. Ahora bien, todos aquellos que depositan su fe en Cristo Jesús, la justicia de Cristo es imputada a nuestro favor. Entonces Dios nos ve como personas justas delante de Él. Y nos ve como personas santas. Por eso Pablo, cuando escribe a la iglesia, le dice a los santos que están en Efesios, a los santos que están en Corintios. Y después usted lee y los hermanitos no se portaban muy bien, porque todas las iglesias tienen fallas, ¿cierto? La iglesia perfecta... Yo creo que la iglesia perfecta en sí no existe. Siempre va a haber, en todos lados, dice el dicho popular, en todos lados se cuecen habas, ¿cierto? Pero el Señor nos hace santos, hermano. Y si el Señor nos hace santos, tenemos que comportarnos de esa manera. O sea, hablábamos recién en la escuela dominical, en el estudio bíblico, que si bien Dios nos hace santos al momento que nosotros creemos, también la santificación es un proceso. Una persona tiene que ir creciendo en este proceso de santidad. Y cada persona que realmente el Señor ha hecho una obra en él, tiene que examinarse a sí mismo y decir, a ver, ¿cuántos años llevo en el Evangelio? 5, 10, 20 años. Como llegué, aún tengo fallas, tengo errores, equivocaciones, pero desde que llegué, o desde que siempre he venido a la iglesia, pero desde que creí, desde que tuve un encuentro con el Señor, al día de hoy, ¿ha habido mejora? ¿El Señor ha hecho un trabajo conmigo? Habían hermanos que eran groseros con su boca, ¿cierto? Y ahora les molesta escuchar tanta vulgaridad con los compañeros de trabajo, porque el Señor está haciendo una obra en usted. Algunos el Señor su obra en algunos aspectos de su vida es instantánea. Hermanos que eran alcohólicos, que tomaban una gota de alcohol y ya no podían parar, y el Señor les quita eso, una obra instantánea. Pero a otros les cuesta. Y tiene que ir progresivamente el Señor tratando a través de los años. La santificación completa, ¿cierto?, se va a ver cuando nuestros cuerpos sean resucitados. Porque se siembra en corrupción y se ciega en incorrupción. Se siembra en un cuerpo mortal y se resucita en un cuerpo de inmortalidad. Tendremos cuerpos semejantes a Cristo. Y esa es la carrera del cristiano, es ser semejantes a Cristo. La obra redentora de Jesucristo nos hace santos y aceptos delante de Dios. Pero también Dios trabaja en sus hijos de modo que su vida personal va creciendo en santidad con el transcurrir del tiempo. Por lo cual el cristiano debe cada día batallar por vivir una vida agradable a Dios. El cristiano no batalla, no trabaja por su salvación. Porque si el cristiano trabaja por su salvación, entonces Dios le debe la salvación, po.
Y la salvación es por gracia, es por fe, no es por obra. El cristiano lo que trabaja es por su santidad, por librarse del mal. A veces va a tener victoria, otras veces va a tener derrotas. Pero el cristiano lucha por tener una vida que agrade a Dios. Y por último, como Dios nos ama, nosotros debemos reflejar el amor de Dios con nuestro prójimo. Debemos mostrar la misericordia y el amor de Dios sin ocultar que también Dios es un Dios santo que traerá toda obra a juicio. Pero hoy, cierto que hay vida, que hay salud, Dios es misericordioso. Dios llama. Vivimos, cierto, en un periodo del Nuevo Testamento, cierto, que en el Antiguo Testamento Dios trataba principalmente con su pueblo Israel. En una oportunidad manda un profeta, cierto, a Jonás a predicar a Nínive, que eran gentiles, y el profeta no quería ir. Quería que los judíos nomás recibieran, los gentiles no. Pero hoy, cierto, el evangelio ha llegado a los gentiles, a un pueblo que no era pueblo. El Señor dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, porque le predicaba al pueblo de Israel, otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también tengo que llamar. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Y el profeta dice esas palabras, cierto, que dice, fui encontrado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Nosotros no buscábamos al Señor, pero el Señor salió a nuestro encuentro, a nuestras vidas, porque es un Dios de amor y es un Dios santo. Para Dios sea toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén.